Bueno, en este primer tomo consta de 7 partes. La primera esencialmente es la histórica y se refiere a los años 65 al 68, inclusive el festival. Luego, lógicamente, se habla de Jesús María, porque desde el festival, ¿qué se ve primero? El río, claro, la estancia Jesús María, el Museo Jesuítico Nacional. Y ellos son tal parte integrante de esto que uno no lo puede dejar de plasmar. Entonces hago un relato del Jesús María de antaño, las postas que salen desde Córdoba hasta Paso del Tigre, dije bien claro, sí, en la colindancia con la provincia de Santiago del Estero, y en todo ese referencial indudablemente está Jesús María en el medio. Claro. Hablo del Nogal de Sarmiento porque la satisfacción de haber sido cuando era alumno de la escuela primaria, de haber sido uno de los que visualizó estas 3 letras que plasmó Sarmiento en su visita a Jesús María en 1870-71. Ese nogal que está todavía hoy en el museo y que en aquel momento, Pedro, bueno, hay una foto del propio Sarmiento que permanece en el Archivo General de la Nación, de ese momento retratado cuando Sarmiento vino acá. Ahora, la pregunta que surgió anoche es, ¿por qué vino Domingo Faustino Sarmiento a Jesús María? En la calle La Paz, ahora Julio Roca, y sí, Castro Peña, había una vivienda a 2 aguas que tenía unas piecitas de servicio detrás. Después le demolieron el techo, hicieron, sí, creo que hay una panadería. Descansaba el que había sido ministro del Interior de Sarmiento en su presidencia, Belzarfiel, con sus 2 hijas. Entre de ellas, por supuesto, Aurelia, que era la que se había casado a los 16 años, había sido repudiada por el marido y había quedado enclaustrada en la casa paterna en Buenos Aires. Y por eso se venía Belzarfiel a vacacionar a la entonces Villa de Jesús María. Aunque acá viene la discrepancia, es decir, claro, Jesús María habría surgido luego, sí, pero indudablemente Sarmiento estuvo antes, y Belzarfiel antes, ¿no? Sarmiento había venido a inaugurar el Observatorio Astronómico Nacional, que había nombrado un yanqui ahí como director, lucía una chaquetilla de pelo de llama, muy bien, era bastante bien vestido, me parece, entonces Sarmiento, ¿no? Y luego se acerca a este lugar precisamente para visitar uno de sus amores de vida, ¿no? Que fue la Aurelia Vélez. Ella la conoce cuando la visitaba el padre antes de ejercer la presidencia, claro, con motivo de instrumentar la organización civil del país, en este caso concretamente el Código Civil argentino. Bueno, le pregunto por Sarmiento porque bueno, hoy es el Día del Maestro y viene a colación, si se quiere, también esta referencia histórica de que Sarmiento estuvo acá y que bueno, Pedro has tenido la oportunidad de ver lo que dejó plasmado en ese árbol en el cual iban como enamorados, digamos, caminaban, eran como un paseo, ¿no? No sé si se amaron, ¿cierto? Pues yo no tuve, pero lo cierto es que indudablemente dejó plasmado allí su paso, un referencial histórico que anteriormente era muy motivado por parte de los docentes, el viajecito que hacíamos nosotros a pie para ver eso, y la charla de Sarmiento para ese entonces, claro, ¿no? Bueno, obviamente que ustedes van a poder descubrir un montón de anécdotas como esta, sí, en el libro. Y es más amplia, ¿no? Y tiene mucho más para contar, pero digo, esto es solamente un anticipo. Ahora, hago hincapié en la conformación y en la explicación que diste sintética, sobre todo, Pedro, del ímpetu y las ganas que hubo de aquella ideario del festival para llevarlo a cabo. Es decir, la gente en 1965, quienes conformaron esa primera comisión a partir de una idea, tenían claro lo que querían hacer. Indudablemente que lo tenían claro. Miren, si no, el resultado en 9 noches, porque el primer festival tuvo 9 noches solamente, lograron vender 45.023 entradas, cosa que en el festival 21 no se logró, y con todos los medios y con 10 noches. Significa que indudablemente se movieron. En realidad el festival nace originariamente en la cooperadora del Colegio
primer teniente Morandini. Cuando estaba radicado en la calle Italia, el 1149. Pero se sobredimensionó la tarea y entonces dijeron, llamemos a otro porque esto no solo no podemos. Entonces sí, ahí se recién. Eso es el 16 de mayo, Enrique Jarbas Pereira, un gendarme que tenía una de las hijas concursía al Huerto y la otra concursía al Morandini, es el que formula la idea, hagamos un festival de Doma. Eso plasmó el 16, el 19 se hace una pequeña asamblea que han podido disfrutar de la fotografía la de los vamos señores. Mostrando nosotros también ahí. Bueno, me alegro que lo muestre porque vean cómo vestían todos aquellos ciudadanos de Jesús María que habían concurrido. Claro. De la seriedad que se le había dado. Para la gente que nos está escuchando en la radio, eran todos de traje, formal, como si fuera, o sea, una reunión realmente importante del pueblo en aquel momento, año 1965. Así es, eso es el 19. El 27 se conforma la idea de visitar al gobernador de la provincia, Justo Páez Molina. El 3 de junio renuncia Jarbas Pereira. Miren ustedes que rapidito se separa. 16 de mayo da la idea, el 3 renuncia, el 4 el gobernador de la provincia recibe una comitiva en la que estaba el jefe político, María Biondi, Sara Milano, Sara Morandini de Milano, el Fernández Rostelo por la Gendarmería y por supuesto Juan Manuel Argentino Corrales y su señora. Claro, o sea, en menos de 3 o 4 días o de una semana lo recibió el gobernador. ¿Qué les parece? Y hay una diferencia. Hay una diferencia. Y con luego de eso, el 10 se conforma en realidad la primera comisión directiva que asume el rol de llevar adelante el festival. El primer festival, que es el que trato de hacer hincapié en el libro, porque la mayoría todos conocen el segundo, porque por la obra, por un sinnúmero de razones. El primero casi todos se les ha borrado la memoria, cuando fue en realidad probablemente el mayor éxito que ha tenido el festival, ¿cierto? Y es el que sembró tanto que luego cosecharon los demás, ¿no? Bueno, cosecha que fue obviamente creciendo. Van a encontrar tantas anécdotas en el libro. Yo quiero, para cerrar, Pedro, invitar a la gente a que vaya a comprarlo a la Secretaría del Festival. Un libro que tiene a la Secretaría de Turismo tiene 400 páginas, pero tomos muy destacados, que cuente del primer escenario. Cómo era el piso, que lo contó anoche. Bien. El primer escenario del festival. Fíjense en que la organización era visionaria, porque en ese entonces se hizo una planimetría a los fines de distribuir los kioscos suficientes para su venta, y quede claro que en esa primera instancia ya se vendieron kioscos fuera del recinto, en la entonces camino a Santo Tomás, que ahora se llama Cleto Peña, ¿cierto? Así que miren, ustedes ya eran visionarios. Segundo, se hizo lo que se conformó como la cancha, por eso hago después un relato de la cancha, de la calle La Cancha. Y en el medio, cerca del medio, hacia el sur, se hizo una excavación redonda, que se hicieron las paredes asentando el ladrillo, y que se utilizó de piso, de techo, y que a la vez era piso del escenario mayor, por darle un nombre gráfico, las mesas plegables que tenía la Escuela 221, la Nacional 221, que habían sido provistas cuando se inauguró en el 52 para dar el racionamiento a los niños, ¿cierto? Esas mesas se utilizaron para conformar el piso del escenario, a la vez techo de los camarines, ¿no? Había que hacerlo a toda costa. Y después tanto el acceso interno como el acceso
hacia el escenario se hicieron con los durmientes que proveyó el ferrocarril, entonces ponía uno de cada lado. Y hay un relato que se los cuento para que sepan rápido, uno de los de Quillahuasi, quizá por en ese entonces el vino frangua, erró el paso y cayó, y como era todo polvo, porque no eran los pastos que había, no había absolutamente nada, era un baldío que se transformó, todo toda su ropaje con tierra, y bueno, golpeando y tratando de sacarse el polvo, pedía disculpas en el escenario. Bueno, hay de todo. Hay una foto del año 1965 con Arturo Illia, el presidente, entonces presidente de la Nación, y hay tantas historias, porque tiene una parte de novela también, que me parece lo enriquece. Así que, Pedro, la verdad que para nosotros es un placer que te hayas llegado hasta aquí a contarnos, y felicitaciones por el trabajo, ante todo, ¿eh? No, bueno, gracias. El mismo ha sido donado al festival porque creo que era justo y lógico que así se hiciera, y es reservado la autoría, pero los beneficios son para el festival, y de tal manera de que quede plasmado estos años iniciales, que son los más difíciles, que claro, me llevó más de 4 años conseguir todo, en donde destaco algunas, porque hablo también del río Guanazacate, porque he logrado introducir una fotografía de 1898, sí, una de 1908 y una de 1913. Es algo que si no lo busco y no lo encontraba, es muy difícil de encontrar luego. Así que bueno, les agradezco que me hayan permitido relatarle esto. Feliz Día del Maestro, y en especial un saludo para aquellos que siempre dicen: yo estuve en el festival. Para la gente que fue parte de esa historia. Pregúntale a Pedro, dice, si hablan en el libro de las conservadoras. ¿Cómo es la gente? No, en ese tiempo ni había conservadoras, ni había... Pero les voy a hacer un pequeño hincapié en una cosa. ¿Saben qué se vendió? Un espacio para poner un kiosco con pescados. Se vendían pescados. Vendían cocinados, por supuesto. Claro. Pescado. Miren la idea, ¿no?, de conformar un espectro alimentario para sustentar a todos los que habían venido. No se olviden que la transmisión la hizo Radio Universidad ahora, y Sánchez Publicidad, que en ese tiempo era Esplendid, Radio Esplendid, ¿cierto? San Isidro, Labrador, luego Esplendid, y con eso conformaron esto, y lograron meter 45.023 entradas. Después vino la obra. Bueno, claro, a eso se acuerdan todos. Gracias, Pedro, muy amable. El doctor Pedro Canalda.